buenas tardes, espero estén muy bien. Voy a hacer una clase de música, que es una clase tipo orientación de lo que hemos visto este año. Ya esta clase se basa en el pentagrama. El pentagrama, penta viene de 5 y grama viene de escribir. Entonces el pentagrama es una composición de 5 líneas en que se pueden escribir las notas musicales. De esta forma se pueden leer las notas musicales desde el punto de vista de un músico. Tenemos la llave de sol o clave de sol que también se dice, que ordena las notas musicales. Donde está la guatita de la llave de sol, que es esta figura de acá, en esta línea va a ir la nota sol. Entonces tomamos toda este orden de notas musicales y lo ubicamos en el pentagrama. ¿Ya? Si a lo mejor hubiese sido la llave de do, vamos a ubicarla más abajo y vamos a tomar las notas musicales y las vamos a ubicar en otra posición dentro del pentagrama. ¿Ya? O si quizás, X ejemplo, la llave de sol hubiese ido acá a la guatita, todas las notas se toman del pentagrama y se corren para arriba. Ya, como esta es la llave de sol, ordena según la nota sol. ¿Ya? Según la línea y la nota musical que toque en esa línea. Las notas musicales comienzan del do, que es la más ronca, o la más grave, do, re, mi, fa, sol, la, si, y después que terminamos, comenzamos de nuevo do, re, mi, fa, ¿ya? Y así se puede seguir hasta arriba. De hecho, se pueden seguir agregando líneas, pero cuando se agregan estas líneas, que son líneas adicionales, se agregan de esta forma, de una manera cortita, ¿ya? Acá, por ejemplo, como se ordenan las notas musicales y según el orden de sol, todas estas notas musicales bajan, entonces no pueden quedar en el aire. Como no pueden quedar en el aire, se agrega esta línea adicional. Ya, pero no se hace completa, se hace solo en este espacio, más reducido. Lo otro, a manera muy global, ya, como decía que el pentagrama tiene 5 líneas, también se generan 4 espacios. Y cuando ordeno las notas musicales, se ordenan desde, en este caso, que quedaron hacia abajo porque estamos ordenándolo según una nota, una clave de sol, se ponen de abajo hacia arriba desde una línea adicional, espacio, sigue la otra nota musical, línea, sigue la otra nota musical, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, y después se agrega una línea, espacio, y siguen agregándose líneas si es que quiero seguir agregando notas musicales. Ya, esa es la ubicación que tiene. Una vez explicado el pentagrama, pasamos a dar una clase a nivel general de una introducción o como la historia a las notas musicales. Es algo que quise agregar yo. Las notas musicales vienen registrándose de hace mucho tiempo, de hecho, de la época de los griegos. Eso fue antes de Cristo, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Luego de esto, hubo un hombre que es Guido de Arezzo, que era un hombre italiano que participaba en la Iglesia Católica alrededor del año 1000, después que nació Cristo. ¿Ya? O sea, hace unos 1000 años atrás, más o menos. ¿Ya? Esta persona, que es Guido de Arezzo, nació en 1990, nació en el 992 después de Cristo y falleció en el 1050. ¿Ya? Lo digo para que se mantenga como que se posicione en la historia la época en que él existió. ¿Por qué? Porque en ese momento había un orden histórico en que en el mundo, al menos europeo, gobernaba la religión católica. Entonces, ¿qué hacían ellos? Participaban en muchas cosas, ceremonias seculares. ¿Qué es secular? Que es de la religión católica. Y no se permitía más que estar encasillado en la religión católica. Era como que si salías de esos márgenes, estabas
fuera de ley, no era correcto. En esa época, entonces, en que Guido d'Arezzo comienza a darse cuenta que había que darle un orden a la lectura de las notas musicales. Claro, esto venía ya desde la época de los griegos, pero se había perdido en el tiempo. Ya no había como un registro oficial, así como el alfabeto, los números, de hecho, todos saben qué son los números y venían de hace mucho tiempo. Con las notas musicales se había perdido eso. Entonces, él, cuando empieza a escribir esto, en el contexto de esa época, que era todo muy religioso, las mujeres, que sale acá un signo de mujer con una X, en ese tiempo no podían no podían participar en la iglesia, ni tampoco en los cantos litúrgicos, de donde nacen estas notas musicales. Por otra parte, Guido d'Arezzo, en ese tiempo también sabían todos que existían dos tipos de música en ese entonces, que eran las músicas de tipo secular y las músicas paganas. Las músicas de tipo secular eran como las que se permitían en esa época tocarse y escucharse. En cambio, las paganas eran todas las otras que pudiesen existir. Por ejemplo, si en esa época solamente se escuchaban las músicas que son de la religión, y si alguien en una casa estaba de cumpleaños, es un ejemplo, ¿no? Y se cantaba cumpleaños feliz, eso iba a ser pagano. ¿Por qué? Porque no era de la religión. Eso se consideraba pagano. Ahora, esto lo digo porque después voy a explicar lo que viene, lo siguiente, pero es como el contexto que se le da a la creación de las notas musicales y cómo fueron evolucionando en el tiempo hasta lo que hoy en día se está enseñando en la escuela. Luego, Guido era profesor, era docente, entonces empezó a pensar cómo hago que mis estudiantes o los alumnos que él tenía, que eran todos hombres en esa época, recuerden que las mujeres no participaban en esto, cómo hago que mis alumnos, ojalá hubiesen sido alumnas, pero cómo hago que mis alumnos se aprendan las notas musicales y se aprendan que do van a ser las graves, re, mi, fa, sol, la, si, hasta así, y ya iban a ser las agudas. ¿Cómo hago que se aprendan eso? Había intentado de distintas formas, hasta que, según un método que es la mnemotecnia, que es una forma de ayuda a memoria que utilizan los profesores, pudo encontrar una forma, que era un canto que en ese tiempo se escogía para las religiones litúrgicas o para los cantos litúrgicos, que se llamaba el himno de San Juan Bautista, ya que se va a escuchar en este momento. Ya, ese canto él lo escogió porque había una parte que era muy conocida, es así como el cumpleaños feliz, de hecho. Era como cumpleaños feliz. Entonces él escogió la C de cumple, después la A de años, la F de feliz, te deseamos a ti, la T de té. Entonces iba ordenando las frases, cosa que la primera letra ayudara como una ayuda a memoria para que los estudiantes se acordaran de esta nota musical. Aquí voy a explicar por qué. Esto entonces pasa a llamarse la notación musical católica. ¿Cómo se llamó esta notación musical católica? Pasa a ser ut, re, mi, fa, sol, la, si, que eran las iniciales del canto para Juan Bautista que él escogió para que los alumnos estudiaran ese tema. O sea, escogió una frase, una estrofa de la canción y la puso así. Entonces, justo el canto tenía el mismo orden de las notas musicales. Me refiero yo a que era de lo más grave a lo más agudo. Y así los estudiantes pudieron identificar y acordarse de cuáles eran. Ahora, a lo largo del tiempo, ut pasó a ser do. Y sí, también tuvo una transformación, pero no lo ubiqué acá. Ut pasó a ser do, entonces quedó actualmente, de haber pasado a ser ut, re, mi, fa, sol, la, si, pasó a ser do, re, mi, fa, sol, la, si en la actualidad.
Estas mismas notas musicales en lengua inglesa son C, D, E, F, G, A y B. O C, D, E, F, G, A, B. Ya, luego pasamos a otra fase de la historia, en que después de muchos años, en que ya estaba esta notación musical, que la había hecho Guido d'Arezzo, que era un italiano, empezaron a nacer esto, ritmo. Y cuando empezó a nacer el ritmo, ¿por qué? Porque estas canciones que antes se tocaban, que eran seculares, que eran de la iglesia, que solamente se permitían, y las paganas no se permitían, se empezaron a tomar como normales las paganas, la empezaron a escuchar, se empezaron a familiarizar. Y de cierta forma, si la iglesia ocupaba un gran espectro dentro del orden mundial, cada vez se fue achicando y todo lo demás empezó a ocupar más espacio en distintas áreas de la cultura. Por ejemplo, la música. Algunos tipos de música empezaron a nacer con mucha más fuerza que lo que habían sido antes. Por ejemplo, algunas músicas costumbristas de algunos países, ¿ya? Y que dan identidad a los países que tenemos hoy en día. Cuando hay esta necesidad de tener ritmo y ponerle ritmo a las notas musicales, es donde salen las figuras musicales que las vamos a ver después. Y esto que indica que se crea a partir de esto la altura del sonido, ya el timbre del sonido, la intensidad del sonido y el tiempo. Vale decir que una canción puede tener altura, puede tener el timbre, que es la vibración que genera, puede tener la intensidad si es algo despacito o algo muy fuerte, y el tiempo, si es algo largo o una canción o una palabra que se dice dentro de la canción muy corta. Ya después seguimos con la otra clase que es sobre las figuras musicales, y al menos esto de la breve historia de las notas musicales que les sirve para entender qué es el pentagrama y qué son las notas musicales y para qué se hacen. Recuerden siempre preguntarse el porqué de las cosas y no seguir órdenes porque sí.